quisiera, acompañándome ustedes, hacer algunas lecturas, y mientras hacemos estas lecturas, tratar de sacar el máximo provecho práctico a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y voy a tomar un libro que pues en su nombre lleva la penitencia. El libro se llama Lamentaciones y es el libro que sigue después de Jeremías. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Entre Jeremías y Ezequiel está este librito que se llama el libro de Lamentaciones, y me gustaría que encontráramos en el capítulo 1 y vamos a compartir unos versículos, unas lecturas, y continuamos con la temática que hemos abordado las últimas semanas, y tiene que ver con la familia, tiene que ver con la casa, tiene que ver con el hogar, tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. La gran lucha que tenemos el día de hoy, la gran batalla, una guerra abierta respecto a la familia, respecto a la casa, respecto al hogar. Es cierto que donde quiera que estén dos o tres, eso ya compone una iglesia. En el Antiguo Testamento el tema sobre el templo, primero el tabernáculo y después el templo, es un tema fundamental, porque en el Antiguo Testamento Dios vive en el templo o en el tabernáculo. Dios se revela en el tabernáculo o en el templo. Dios habla en el tabernáculo o en el templo. Y de pronto el templo en el libro de Isaías se vuelve fundamental. Cuando los profetas anunciaban juicio, se encontraban con una resistencia de la gente. No lo creían, no lo aceptaban. No aceptaban que pudiera venir un juicio. Y la razón que no aceptaban era que ellos tenían el templo. Pensaban que mientras estuviera el templo, eso los blindaba. De alguna manera, dice Isaías 7, el pueblo, Jeremías también, el pueblo, escondiéndose en la idea de que Dios vive en el templo, suponían que los profetas verdaderos, anunciando juicio, su mensaje no era válido, porque el templo estaba de pie. Y mientras el templo estuviera de pie, ¿qué juicio pudieran tener? Ellos pensaban que automáticamente eso era como una salvaguarda, como una protección incondicional. El templo está en pie, ningún juicio pueda venir. Vaya error. En el 712 Asiria viene, inunda, y en el 686, años después, Babilonia viene y se lleva todo lo que quedaba, las dos tribus del reino del sur, Judá. Entonces se van en cautiverio. Ahí no valió templo, el templo fue desbaratado, el templo quedó en ruinas, y vivieron y soportaron el exilio, la esclavitud, la opresión y el ser deportados en una diáspora que duró 70 años y en una tristeza enorme. Y cada experiencia de este tipo en Israel es una experiencia que marca, es una experiencia que no puede ser olvidada. Cada experiencia dolorosa y terrible que vive la nación se tiene que quedar registrado. Por eso el año judío, el calendario anual judío, está lleno de 7 fiestas. 7 fiestas principales llenan el calendario judío. Y en cada una de esas fiestas es obligación que esté toda la familia. Deben de estar los abuelos. Si hay bisabuelos, deben de estar. Si hay hijos o nietos, deben de estar. Si hay bisabuelos, deben de estar. Y actualmente
las celebraciones. A mí me ha tocado vivir, por ejemplo, Hanukkah en Israel. Me ha tocado ver cómo de todas partes vienen familiares y se reúnen. Y cada fiesta la convierten en un ambiente familiar. Pero el tema principal es recordar, hacer memoria. Y cada fiesta se llena de símbolos, de simbolismos. Y cada simbolismo refleja un contenido, una verdad, algo. Por ejemplo, cuando ellos celebraban la Pesaj, la Pascua, era un ambiente familiar increíble. O cuando llevan a cabo el sábado, el Shabbat, para ellos es una celebración muy importante, porque todas las generaciones están presentes. Así es que cuando las distintas generaciones están presentes en la celebración de la Pascua o en alguna otra, un pequeñito se levanta y dice: papá, abuelo, ¿por qué estamos celebrando esto? Y el anciano, normalmente el viejo, se va a poner de pie y les va a decir: es que un día fuimos esclavos en Egipto. Un día, por 400 y más años, fuimos esclavos. Estuvimos oprimidos, y el clamor de nuestro dolor y lo terrible de nuestra opresión llegó a oídos de Jehová de los ejércitos. Y se empieza a contar la historia. Y entonces el pequeño escucha cómo Dios los pasó por el mar, cómo apareció la nube y la columna, cómo llovió pan y alimento del cielo, cómo vivieron una y otra experiencia. Porque el pequeñito tiene que grabar con imágenes vivas el actuar de Dios en la historia, el mover de Dios en la historia. Ya sea que vivieron el dolor de una experiencia por sus propias rebeliones, la amargura de una experiencia por sus propios pecados, o cualquier acontecimiento grandioso que se haya experimentado, debe quedar grabado. El Antiguo Testamento está lleno de eso, y la vida práctica, lo cultural, la costumbre, lo doméstico, la rutina del pueblo es esa: poder vivir en cada experiencia y en cada momento y en cada recordatorio, poder revivir la historia. Y algo que pasó cientos o miles de años, traerlo al presente. Cada año la Pascua era traer una experiencia de cientos de años y decir: pero el Señor nos sacó a nosotros, ya no a nuestros padres, sino encarnarlo, hacerlo propio, apropiarlo y decir: el Señor nos sacó de la tierra de Egipto. Es una experiencia muy conmovedora estar en Israel y visitar, por ejemplo, el Museo del Holocausto allí en Jerusalén, y vivir la experiencia del Holocausto judío. Y siempre el hecho de que en la Ciudad de México o en algunos otros países del mundo, pero especialmente en Jerusalén, se hayan construido museos del Holocausto es la razón para que nadie olvide, para que nadie pase por alto una experiencia, y las nuevas generaciones estén conscientes de unos hechos históricos reales y cómo es que ellos siguen sobreviviendo, cómo se pueden sobreponer a un exterminio o a casi a punto de ser extinguidos, habiendo perdido a 6 millones de sus miembros. Cómo es que todavía la nación sigue en pie, y cómo se pueden levantar actualmente para ser una de las economías más poderosas e influyentes del mundo, y cómo poder día tras día aparecer como un país más chiquito o igual que Colima, el estado,
pero tener una influencia de carácter mundial. Y cómo es que Israel está en pie. Es que hay que recordar la historia. Hay que recordar la historia. Y hay también que aprender la lección. Cuando Jesús tomó el pan y el vino y lo levantó y dijo: cada vez que hagan esto, tendrán que hacer memoria. De tal manera que aunque el Calvario nos queda 2000 años atrás, lo traemos al presente y lo vivimos en este momento y decimos: este es el cuerpo que por nosotros fue sacrificado. Esta es la sangre y estas son las heridas y estos son los azotes y estos son los clavos y este es el sufrimiento y este es el horror que Jesús tuvo que vivir en carne propia. Y cuando como, integro y hago parte de mí la experiencia. Es un dolor, es una agonía, es algo indecible. Quedó 2000 años atrás, pero cuando tomo el pan hoy, 2000 años después, o cuando elevo la copa y la tomo, estoy trayendo un evento para que nunca olvide. Hagan esto en memoria de mí y apunten hacia adelante hasta que yo regrese, hasta que Cristo vuelva. Seguiremos recordando. Así es que cuando se viven experiencias dolorosas y difíciles, serán experiencias que se convertirán en lecciones, porque así dice la Escritura: todo lo que está escrito fue escrito para nuestro aprendizaje, para nuestro escarmiento, para nuestra admonición, dice otra versión. Todo lo que la historia recauda o recaba es para nuestro provecho, para que ellos no vuelvan a caer en lo que caímos, para que no vuelvan a vivir lo que vivimos, para que no cometan los errores que cometimos, para salvar generaciones, para preservar legados, para preservar el nombre y para recordar siempre de que Dios ha sido bueno. Somos la continuidad de una historia, somos el resultado de una historia. Estamos aquí hoy, pero no podemos olvidar que hubo gente antes que nosotros que los quemaron vivos por seguir a Cristo, que los echaron a los fosos de los leones, que fueron perseguidos y perdieron todo lo que tenían, escondiéndose en desiertos y en cuevas, viviendo en soledad, viviendo en una zozobra, viendo a sus hijos ser totalmente masacrados literalmente. Y es la historia. Ese es mi fondo, ese es tu trasfondo. Hoy tenemos aire acondicionado hasta donde alcanza. Hoy tenemos una silla relativamente cómoda. Hoy podemos casi sentirnos confiados y seguros en este edificio. Pero no siempre fue así. Es más, no es así actualmente. Hay gente que en este momento sufre persecución por el solo hecho de creer en Cristo, por el solo hecho de confesar a Jesús como Salvador. Están sus propiedades en peligro, están sus situaciones. El predicador nos decía en la reunión anterior que cuando llegó a Guadalajara hace 3 años y se instaló en un fraccionamiento, en cuanto se supo que eran cristianos, todo mundo se volvió contra ellos y les hicieron tal guerra que no les renovaron el contrato después de 1 año y tuvieron que irse a otro lugar para volver a vivir la misma experiencia. No estoy hablando de China, no estoy hablando de los países árabes, estoy hablando de Guadalajara, estoy hablando de hace 3 años, de hace 2 años. Estamos diciendo que el hecho de que hoy podamos disfrutar este momento no nos deja sin un antecedente que no fue fácil. Desde el momento mismo en que Cristo padeció en una cruz, se nos legó una cruz para todos los que habrían de seguirles, y para muchos la cruz ha significado dolor, rechazo, vituperio, escarnio, vergüenza, persecución o muerte, mientras que para algunos el otro lado de la cruz, el de la victoria, el del poder, el de la liberación del pecado, ese lado glorioso de la cruz lo vivimos
El otro lado de la cruz también implica rechazo, vituperio y todo lo que mencioné. Llevar la cruz el día de hoy es no olvidar, es no cometer la locura de desmemoriarnos y no darnos cuenta de que si hemos llegado hasta aquí ha sido y es porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Detrás de nosotros hubo una abuela, detrás de nosotros hubo un padre, una madre, detrás de nosotros hubo un familiar que se peló las rodillas, o como dicen en algunas partes, dobló rodilla. Hay que doblar rodilla. Bueno, los antiguos se pelaban las rodillas. Es decir, invertían mucho tiempo buscando a Dios para preservar sus generaciones. Israel siempre tiene en mente eso. Y todo el año judío, aún actualmente, y cada viernes a las 6 de la tarde, cuando empieza el sábado en Israel, a las 6 de la tarde, y cuando termina el sábado a las 6 de la tarde del sábado, cada vez que ellos practican la celebración del Shabbat, cada vez que lo hacen, están llenos de memorias, están llenos de recuerdos, están llenos de momentos. Aún lo que se come, lo desabrido del pan, la ausencia de sal, la ausencia de levadura y cada cosa que se prepara es como un recordatorio. Es que en Egipto preparamos un cordero y lo hicimos sin ningún condimento, sin sal, lo hicimos sin esto, sin lo otro, para que ese sabor se quedara permanentemente con nosotros. El sabor de ser cristianos hoy es un sabor que no hay que olvidar. Es un sabor que tiene un tono, que tiene un algo de amargo, de desabrido, de doloroso, de difícil, de cuesta arriba. Qué bueno que estás aquí y qué bueno que Dios te trajo. Y es para recordarte que si hoy te ha ido bien, que si hoy eres bendecido, que si hoy tu familia está bien, hubo otros que oraron por ti, hubo otros que abrieron brecha, hubo otros que invirtieron su vida, su tiempo y su dinero, independientemente de cómo te haya ido con un padre o con una madre o en un ambiente de familia. Saliste del vientre de una madre y tienes un padre. Gracias a ello existes y tienes la posibilidad de poder explotar tus posibilidades y tus potencialidades. Gracias a ello somos el resultado de una cadena de sacrificios, de fidelidades, de constancias, de entregas, de caerse y de levantarse, de reponerse, de sobreponerse para traernos hasta aquí. No es accidente que estemos hoy, no es casualidad que estemos hoy. Así es que es bien importante preservar memorias, es bien importante recordar. Por eso el salmista dice que no se te olviden ninguno de sus beneficios, porque Él es quien rescata del hoyo tu vida. Alguna vez has estado en gravedad o en peligro y Él rescató del hoyo tu vida. En otros momentos te ha rejuvenecido como las alas del águila se renuevan y has levantado un vuelo y nadie pensaría que llegarías tan alto, y en las cumbres y en lo más alto allí has desplegado y has lucido y has brillado, porque Él es el que renueva tus alas y te hace elevarte para que seas visto y reconocido. Él lo ha hecho. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que perdona tus iniquidades, el que corrige tus fallas, el que encausa tu vida, el que la endereza. Es Dios. Y Dios siempre ha estado presente en la historia. Dios siempre se ha hecho una realidad en nuestros tiempos. Aún así, podemos correr el grave riesgo de que nuestras presentes y futuras generaciones sean generaciones desmemoriadas, sean generaciones que no valoren y no aprecien el Dios
que fue tan bueno con nuestros padres, que fue tan bueno con nuestros abuelos, que fue tan bueno con nosotros. En una sociedad y en un tiempo donde todo es cómodo y donde todo es inmediato, donde todo es automático, donde todo es de botoncitos, donde todo es distracción, en donde nos ocupamos en tantas diferentes cosas, es fácil poner en riesgo a los millennials, a estas generaciones que vienen y que batallan para procesar muchas cosas. Batallan para procesar el hecho de que las cosas no son solo para vivirlas en el momento, para disfrutarlas en el momento, sino que hay toda una historia de batallas, de que hay cosas que se consiguen con mucho sacrificio, de que hay cosas que para obtenerlas va a requerir un desgaste. Sin embargo, corremos el riesgo de que nuestras generaciones sean generaciones que no solamente cuestionen nuestra incapacidad para transmitirles una fe genuina, auténtica, transparente, congruente, porque finalmente nuestros hijos no son tontos, ni nuestros niños, ni nuestros adolescentes, ni nuestros jóvenes son tontos. Ellos saben distinguir lo que es falsedad, apariencia, hipocresía, incongruencia. Ellos saben, lo entienden perfectamente. Claro que sí, se entiende. Y el gran llamado de la palabra de Dios sigue siendo: no olvides, no olvides, no olvides que has llegado hasta aquí por su misericordia, por su gracia, por una muestra del favor divino. No hay de qué gloriarse más que en la cruz de Cristo. No hay de qué gloriarse más que en el Señor. Si alguno tuviera de qué gloriarse, que se gloríe en el hecho de que el Señor ha sido fiel, bueno, y nunca ha dejado de estar presente. Así es que hay mucho que comunicar, hay mucho que contar, hay mucho que decir, hay mucho que vivir en el tiempo presente. Así es que cuando el Antiguo Testamento enfatiza el hecho de que el templo es sumamente importante, es el todo es el templo. Todavía existen religiones en el mundo hoy que siguen creyendo que el templo, el espacio físico, material, es el centro donde todo sucede, y no hacen actividades fuera del templo porque no hay bendición para ellos fuera del templo. No hay validez en algún rito fuera del templo. Tiene que ser al interior del templo, porque se sigue creyendo que el templo es lo determinante. El Nuevo Testamento nos sorprende con una verdad increíble y nos dice que donde estén dos o tres, allá hay una iglesia. Donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre, eso se ha convertido en una iglesia. Y entonces la mayoría de nuestras casas se volvieron iglesias. Tú como padre eres el pastor de esa iglesia. Tú como madre eres la asistente en esa iglesia. Y los hijos que componen la familia se convierten en tu congregación. Donde estén dos o tres, allí se hace presente la iglesia. Allí es donde el Señor llega. Esto es maravilloso porque ya no se relega todo al templo. Es decir, no hay tal cosa como vivir de cierta manera aquí y entonces salir de aquí y tomar un rumbo totalmente contradictorio en hechos, en acciones, en estilo de vida, contradictorio a lo que profesamos aquí. Si aquí el Señor es
honrado y cantamos y percibimos esta atmósfera que nos inspira para hacernos parte de cantar, de aplaudir, de alabar, no tendríamos que pensar que una vez que salimos de este espacio físico, la vida ya retomó el curso natural y hay que olvidarnos de la realidad, de esa realidad que exige que Cristo sea presentado en el vecindario, que los vecinos vean a Cristo, que el fraccionamiento, que la gente que trabaja contigo vean a Cristo, que hagamos famoso a Cristo y al cristianismo, no como una oportunidad para que donde quiera que alguien se proclame cristiano, la gente evoque, no, pues para cristianos yo tuve a un cristiano que era plomero y me transó, a un electricista que, voy a evitar todas las ocupaciones que yo sé que tienen algunos de ustedes para que no se sientan aludidos. Era esto o aquello. No, el hecho de que tú y yo llevemos a Cristo a la casa implica que Cristo se haga famoso y que el cristianismo se haga válido, que el hecho de que tú vivas donde vives se convierta en una bendición para todos los que te rodean. Que tú, por el hecho de estar donde estás, en esa empresa, en esa chamba, en esa escuela, en ese salón, en ese fraccionamiento, haga posible que la gente que está alrededor de ti sea bien bendecida. Yo no sé si tú lo sepas, pero donde quiera que un hijo de Dios está, allí hay bendición. Y ese patrón que le ha ido requete bien, ni siquiera se imagina que tú has hecho la diferencia, que eres tú un ungido de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, un hombre bendecido, un joven, una mujer bendecida. Ha hecho posible que esa empresa sea visitada por Dios a fin de que ese patrón vea que, o quizá nunca lo logrará ver, pero para decirte a ti que donde quiera que pongas la planta de tus pies, allí vas a convertirte en una bendición, y que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Una pregunta: ¿ya hallaron el libro de Lamentaciones? Yo empecé a hablar como para que hallaran el libro. Algunos ni siquiera podían ubicarlo, pero nomás quiero leer, a ver si me puedo contener. Dice el 1:14 de Lamentaciones. El 1:14 dice: el yugo de mis rebeliones me ha atado las manos. Es increíble como dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en mano contra las cuales no podré levantarme. Israel, porque es Israel, tendría que aprender que cada vez que ha habido rebelión en el corazón, esas propias rebeliones, o sea, nuestros propios desatinos, nuestras propias incongruencias, nuestra permisividad, ese hecho de querer ceder tiene sus consecuencias. Decisiones que he tomado en la vida han provocado el presente que ahora vivo. Decisiones que tome han de provocar el futuro que anhelo. Las decisiones que se toman en Israel, o en tu casa, o en tu vida, esas decisiones, cuando se inclinan hacia la rebelión, definitivamente atan la vida, agotan las fuerzas, las posibilidades se vuelven menos. Entonces leemos ahí
el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Dice el verso 15: el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Llamó contra mi compañía. Y es allí donde el impacto llega. Es allí donde el efecto llega. Si los errores de uno se quedaran con uno, uno bebería la copa de sus propios desatinos. Uno bebería la copa de sus propios errores. Pero nunca es así. Así como la bendición persigue las generaciones, así como el favor persigue las generaciones, cuando optamos por un corazón resistente, indispuesto o rebelde, también esto persigue a las generaciones. No solamente es cierto en la cuestión física, orgánica, de que si alguien tuvo diabetes, seguramente en la cadena y la memoria genética va a perseguir a las generaciones, de tal manera que podamos ver una continuidad de trastornos en las cuestiones del diabetes o del corazón o de alguna otra cuestión rara, sino que también en lo espiritual las decisiones que tomamos persiguen a nuestras generaciones. Y dice aquí que los hombres fuertes que me rodean, aquello que puede hacerte fuerte, aquello que puede establecer columnas, aquello que puede darte a ti la capacidad de resistencia, se viene abajo. Y no solamente eso, va y pega a los jóvenes, va y pega a una generación que va más allá de ti. Siempre estamos a tiempo de reaccionar, siempre estamos a tiempo de una reflexión seria y de poder detenernos y entender que las decisiones que tome a partir de hoy van a traer un futuro que anhelo, y tú anhelas un futuro. Los profetas le prometen un futuro a Israel en medio de sus experiencias amargas que ha vivido como nación, en medio de las condiciones más adversas que ha enfrentado. En 1948 se constituyó como nación, pero desde el año 70, cuando Tito Flavio Vespasiano, el general romano, llegó y arrasó sitiando a Jerusalén, desde el año 70 a 1948, casi 1900 años, Israel vivió sin tierra, Israel vivió disperso, Israel vivió entre muchas naciones. El día de hoy están regresando a Israel de todas las naciones del mundo. Dios tuvo que mover Rusia, cambiar con un tipo de régimen a fin de que se permitiera la salida de montones y de cientos y de miles volando aviones charters, solamente llevando gente para regresarla a Israel. Pero no solamente eso, de España, de Europa, de todos los países de Sudamérica y de muchos países del mundo, regresando a Jerusalén. 1900 años sin una identidad, sin poder decir: esta es mi tierra. Yo puedo decir: soy mexicano y esta es mi tierra. Yo soy de México y aquí está mi ciudad. Pero ¿cómo puedes decir: este es mi país, si siempre estás en una tierra extraña? 1900 años de experiencias difíciles y dolorosas. ¿Pudiéramos aprender? Los rabinos mundiales más famosos de Israel el día de hoy tienen una esperanza. Esa esperanza se llama el Mesías. Que venga el Mesías. Ya hay en Jerusalén dinero para reconstruir el templo. Ya hay en Jerusalén una línea de sacerdotes y levitas preparándose. Ya hay en la nación una expectativa. Quieren al Mesías. Ese Mesías que rechazaron hace 2000 años. Ese Mesías que no aceptaron.
El que vino, a lo suyo vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, le dieron la espalda, lo están anhelando. Todos deben de tener una esperanza. Y los profetas les dicen a Israel que llegará un tiempo donde esta Jerusalén, con la presencia del Mesías, será una presencia en el mundo entero. Y no se van a requerir millones, se van a requerir 144,000 judíos, para que a través de 144,000 judíos el mundo se estremezca y las fuerzas de oposición se levanten y quieran desbaratar a la nación. Yo he estado cerca de varios judíos, he sido intérprete de uno de ellos, y un solo hombre ha conmovido ciudades. Un solo hombre ha movilizado a la Secretaría de Gobernación y han hecho operativos para impedir que lleguemos a la Arena México, al Toreo Cuatro Caminos, a alguna parte en la Ciudad de México, a tal grado de traerlo durante un día entero en una suburban dando vueltas para impedir que pudiera predicar la palabra. Esa ocasión me tocó suplirlo a mí y me tocó la bendición de poder predicar en su lugar a una arena llena. Pero si un judío puede conmover ciudades, imagínense 144,000 manifestando el poder de Dios. Claro que para Israel hay una esperanza. La memoria puede ser de dolor y de sufrimiento. La memoria puede ser de muchas situaciones que han tenido que vivir, pero sus anhelos se siguen proyectando. Como bien decía Emanuel, el mañana es un mañana de esperanza. Por lo tanto, yo no puedo hablar diferente a eso. Y tengo que decir que hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, hay esperanza para tu matrimonio y para tus hijos y para tu casa y para tus generaciones. Y todo comienza con la capacidad de podernos poner en pie y hacer una reflexión seria y poder tomar las decisiones que se requieren. En este caso, el profeta Jeremías, que es el que escribe, está confesando, está diciendo la razón por la cual él ha vivido esta historia, que no le ha dejado una sola lágrima más para tirarla, porque ya las ha gastado absolutamente todas. Y dice el verso 16, 1:16: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. ¿En qué momento dado nuestra incongruencia para vivir la fe en casa le da libertad al enemigo de querer lastimar a nuestras generaciones? ¿En qué momento nuestras acciones nos harán llorar y nos harán vivir con amargura, y el consuelo por buscándolo quizá no esté allí? Porque los hijos son los que finalmente destruyeron sus muros morales, y no supieron distinguir entre lo bueno y lo malo. No supieron distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque sus cimientos eran endebles, porque lo que les sostenía era arenoso. Y cuando se dejó venir el enemigo con toda la oferta de una vida licenciosa, en una vida entregada a la lascivia, a la lujuria, al placer, a vivir el momento, ellos no pudieron distinguir entre lo que se debía y no se debía, entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y el enemigo, deja el versículo ahí por favor, y el enemigo entonces se aprovechó. El enemigo se aprovechó. La pregunta es si habrá un padre aquí, si habrá una madre aquí, si habrá un abuelo aquí, y si tú vienes solo a la iglesia, si habrá un hijo o habrá una hija aquí que esté dispuesto
a ir delante del Señor y cambiar el rumbo de las generaciones, como lo hizo mi padre, como lo hizo mi madre. Cuando ellos se entregaron a Cristo, yo ni nacía todavía, pero cuando tomaron esa decisión, me dejaron una herencia. Y cuando yo nací, recogí una herencia que a mí no me costó, le costó a Cristo. Y cuando ellos se hicieron cristianos en el pueblo, recibieron rechazo. Mis hermanas mayores recibieron todo tipo de situaciones vergonzosas para adolescentes y jóvenes en un pueblo donde eran señalados, donde eran físicamente lastimados por el solo hecho de tener a Cristo. Yo no pagué nada por ello. Cuando yo nací, me estaba esperando en charola de plata una fe, una creencia en un Dios vivo que responde a la oración, un deseo para que cada noche no me dejaran dormir sin leer 5 salmos cada noche. Y todo esto lo recibí a partir de que hubo un momento en el que mis padres se decidieron entregarse a Cristo. Yo me entregué a Cristo, mis hijos se han entregado a Cristo, mis nietos habrán de servir a Cristo. Una decisión cambió el rumbo de mis generaciones. La pregunta es si tú estás consciente de que no hay forma que escapemos a aquellas decisiones que hemos tomado, admitiendo rebelión en el corazón, pretendiendo despegarnos de Dios, solamente azucarados en los beneficios, pero no dispuestos a llevar la cruz de Cristo. Dice el profeta: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que le dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. En esta ola, en esta horda, en esta avenida de aguas turbias que se deja venir a nuestro tiempo, al mundo, no nomás a México, a nuestra ciudad, a nuestro país, ¿qué es lo que va a sostener a tus hijos? ¿Qué es lo que va a hacer que tus hijos distingan y que puedan tener el coraje de decir no, esto no? Y que reciban burlas, y que reciban atropellos, y que reciban todo en contra, nomás porque son capaces de decir que no. Es entonces cuando cobran valor las palabras de Cristo: que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Esa expresión tan corta se resume en una sola palabra: carácter. Se requiere carácter para decir sí cuando tienes que decir sí, y se requiere carácter para decir no cuando tienes que decir no. Cualquiera que dice sí debiendo decir no, o cualquiera que dice no debiendo decir sí, nunca construyó un carácter y nunca supo lo que era crear convicción por la causa de Dios, o por la ética, o por la moral, o por lo que tú le enseñaste. Estamos a tiempo, estamos muy, pero muy a tiempo. Dice aquí que los jóvenes y ahora los hijos están recibiendo el impacto. Y no estoy hablando de lo que literalmente en esos tiempos era llevarse a los niños de esclavos, matarlos en las plazas, crueldades indecibles, especialmente el imperio asirio, que inventó muchos de esas torturas que se hicieron famosas en la Edad Media. Los asirios tenían la capacidad de inventar cosas para lastimar a la gente que usted no se imagina, y los hijos lo están recibiendo. Entonces yo no me refiero a que tus hijos los van a descuartizar, o a que tus hijos físicamente los van a... Me estoy refiriendo que el enemigo busca destruir la estructura moral, ética de tus hijos. Busca que nuestros hijos desde muy pequeñitos, a través del sistema educativo o a través de la permisividad que está en el aire, esa permisividad que se olfatea en muchos contextos, se busca desmoronar la guardia, la protección moral de una sociedad. ¿Vamos a huir? No.
Cuando Dios habla es para meternos en alarma, no. Dios habla para que estemos en alerta. Hay una diferencia entre alarma y alerta. Dios no quiere meternos en alarma. Dios quiere que estemos alertas. Y para eso nos dio su palabra. Así es que dice aquí, lean por favor conmigo el capítulo 2. Dice el verso 19, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como aguas tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Esto es literal en el sentido de esa hambre física material, pero tú aplícaselo a unos pequeñitos a los que se le puede surtir todo tipo de atracciones o atractivos o distractivos, todo tipo de cosas, y que no les estemos, quizá no les estemos, los estemos fortaleciendo y blindando de las otras realidades que se han de levantar en nuestro mundo. Levántate, da voces en las noches, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, y hazlo a favor de tus pequeñitos. Pide, implora por la vida de tus pequeñitos que desfallecen. Vamos a leer el 3:40 y aquí concluimos. (3:40) dice: escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Creo yo que Dios, que es tan sabio, puso en la práctica de una nación el hecho de provocar reuniones constantes durante todo el año, para que todas las generaciones pudieran vivir esta experiencia de escudriñar. Cuando hay una boda, cuando hay un funeral, cuando hay una Navidad o algún evento así, se reúnen todos ustedes y es inevitable empezar: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas aquello? Y rápido brincan los momentos, los sucesos, las experiencias que se vivieron de chamacos, de chiquitos. Bueno, en algún momento tendremos que hacerle caso al verso 40. Ese verso 40, pónganlo aquí en la pantalla también, por favor. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. No es una amenaza, es una buena recomendación. O sea, agarra la onda, piensa, detente, párate. O sea, túmbate el rollo, escudriña tus caminos y vuélvete, regrésate, voltea hacia el Señor. Dice el 41: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nunca habrá rechazo, nunca habrá una actitud contraria. Hermanos, es que está de por medio muchas cosas. Tú no quieres que tu fe sea olvidada en la vida de tus hijos.
Yo espero que la fe de mis padres sea recordada en la vida de sus hijos. Y yo espero que cuando ya no esté, después de 60 años más, yo espero que mi fe sea recordada en la vida de mis hijos. Yo espero que en algún momento la fe de mis hijos sea recordada en sus nietos. Otra vez, mis hermanos queridos, no pensemos que nuestros niños son tontos. No pensemos que nuestros adolescentes y jóvenes son tontos, que no observan, que no aprenden. El hecho de que tú llegues tarde, cuando se te acomode llegar aquí, pero que los andes apurando para llegar a las 7 de la mañana a la escuela y que llegues aquí a la hora que tú quieras, no creas que no lo perciben. No creas que no signifique algo en ellos. No creas. La misma actitud tuya de no considerar importante llegar aquí a tiempo, pero llegar a tiempo a cualquier otra parte, a tu trabajo, a una cita, a cualquier cosa, no creas que no es notado, no creas que no se percibe. Cualquier cosa se percibe. No creas que cualquier forma de incongruencia entre lo que hacemos aquí y lo que se vive afuera, no creas que no se nota. Absolutamente es percibido. De lo que se trata es levantar el corazón y levantar nuestras manos al Dios de los cielos. Sigue diciendo el verso 42: nosotros somos los que hemos metido la pata. Nosotros somos los que la hemos regado. Nosotros somos los que torcimos el camino. Nosotros nos hemos rebelado y no fuimos fieles. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios siempre nos ha perdonado. ¿Qué significa? Significa que estamos a tiempo. Significa que estamos a tiempo. Yo le agradezco a la memoria de mis padres que una vez que mi mamá volteaba y no me miraba, me buscaba donde quiera que estuviera. No eran métodos muy, ¿cómo se dice? No eran métodos muy, eran un tanto primitivos. Pero como cuando todavía no se inventaban los GPS, cuando teníamos que caminar del Palo Verde a la farmacia rosa, no sé cómo se llama, para hablar por teléfono en una caseta, corría el año 1000, no, pero en aquellas épocas, yo le agradezco el olfato que mi madre tenía para ubicarme donde quiera que estuviera. Y cuando yo me quise abrir, teniendo 12, 13, 14 años, cuando yo pretendí ser independiente y abrirme, sus oraciones me localizaron donde quiera que yo estuviera. Y había un momento donde tenía corajito de llegar a la casa en la noche y ver a mi madre orando, y a veces casi levantando de adrede la voz para que en el cuarto de enseguida yo oyera. Pero yo agradezco eso, porque aquí estoy. Aquí estoy y el Señor ha sido bueno conmigo. Ha sido bueno con mis hijos, con mi casa. Será muy bueno con mis generaciones. Y también lo será con las tuyas. Y todo comienza con una decisión. Ponga su mano en el corazón y con la otra mano indíqueme
levantando la mano, si le cae el 20 de alguna verdad que hay que retomar en la vida personal, como madres, como padres, como abuelos. A ver, con la otra mano, ¿a alguien de ustedes les cae el 20 de algo? Como a unos 30. No digo, ya estoy teniendo una iglesia que no le atino todo el tiempo. Ya me está dando gusto. Pero a lo mejor no me entendieron bien. Entonces, in benefit, por beneficio de todos, le vuelvo a preguntar. Levante su mano mientras la otra la tiene en el corazón. Si Dios toca, pone el dedo en algún área de su vida en lo particular. Ok, aun y cuando seamos hijos, aun y cuando no tengamos familia. Y la respuesta que sigue, o la pregunta que sigue es: what are you gonna do about it? ¿Qué vas a hacer respecto a eso? ¿Será que podemos volvernos al Señor y pelear nuestras generaciones? ¿Será que podemos corregir nuestros caminos? ¿Será que podemos volver a la congruencia de nuestra fe, de tal manera que lo que vivimos aquí sea lo que vivimos donde quiera, porque somos naturales y transparentes y hacemos famoso a Cristo cuando la gente nos ve vivir lo que vivimos? Levanta tu mano y con la otra en el corazón, háblale a Dios. Dile que te dé coraje, sabiduría, determinación, decisión. No le cedas tus hijos al mundo. No tengas condescendencias peligrosas. Les puedes estar empeñando la eternidad en tus condescendencias. El evangelio no entra a la fuerza. Cristo no se lo puedes meter obligadamente. Pero no hay poder más fuerte que la congruencia. Es irresistible ver a Cristo en otra persona y que ese mensaje no te llegue, nomás de ver a la otra persona teniendo a Cristo en él. Señor, aquí estamos arrepintiéndonos, reconociendo, escudriñando nuestros caminos, sabiendo que eres un Dios perdonador. Que vuelva la congruencia a casa. Donde están dos o tres, allá hay una iglesia, y en cada casa nos hemos convertido en una iglesia, y se tiene que levantar el hombre como un hombre intachable, un hombre que puede reconocer sus flaquezas, sus debilidades, y puede confesarlas delante de ti, admitirlas delante de ti. Eso lo convierte en alguien sin tacha, porque inmediatamente las llevó delante de ti. Señor, tu palabra claramente dice que la iglesia que está en nuestras casas tiene que recibir el poderoso impacto de tu palabra, de tu presencia, y que la fe se extienda a todo el mundo, y que a través de esa iglesia, en esa casa, sean benditas todas las familias de la tierra. Gracias por tu palabra, porque no hay una jota, un punto, una coma, una tilde que no nos enseñe. El Antiguo Testamento es poderosa palabra tuya, y en cada acto simbólico, verdades que impactan nuestra vida y nos enseñan la gran verdad de no olvidarnos de ti, de no admitir rebelión, de no aceptar olvidar, que podamos retener permanentemente el hecho de saber
que nos trajiste desde los últimos términos de la tierra, que tú eres quien levanta al pobre del polvo y lo sacas del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Qué privilegio más grande, qué honor más elevado, que te acordaste de nosotros y nos trajiste y nos integraste para ser parte de una familia mundial, de una expresión local de hombres y mujeres. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque tú nos levantas, inyectas profundamente el coraje de volvernos a ti de todo corazón, de arrepentirnos de toda condescendencia, de todo aquello que nos ha amoldado a las costumbres, culturas, prácticas de este mundo, sin hacer distinción entre el que sirve y no le sirve a Dios. Y nosotros, Señor, hemos sabido ajustarnos a cada situación. Perdónanos. Perdónanos porque tu llamado sigue siendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ayúdanos, Señor. Nos haces mucha falta. Ayúdanos. Nos haces mucha falta. Nos urge que nuestro corazón reciba un tratamiento profundo. Tú nos llamas a escudriñar nuestros corazones, a escudriñar nuestros caminos. Señor, lleva a cabo una cirugía que nos dé un corazón fuerte, determinado, lleno de convicción y de compromiso. Un corazón, Señor, totalmente vendido a la causa tuya. Un corazón que no titubee, que no sea ambivalente, que no sea tibio, que no sea a medias. Vuélvenos y nos volveremos a ti, porque tú perdonas, porque tú restauras, porque tú bendices. Yo declaro sobre este pueblo tuyo, a quien tanto amas, yo declaro el favor tuyo. Declaro la capacidad de este hombre de levantarse determinadamente a dar pequeños pasos de victoria día tras día, hasta que su iglesia en su casa se convierta en el centro más inmediato de adoración y de manifestación de tu gloria. De tal manera que la atmósfera tuya impregne, sature nuestras casas, que la alabanza corra por todo el ambiente de la casa, que el reconocimiento a ti, Señor, pueda hacerse palpable, y que cualquiera que llegue y cruce el umbral de nuestras puertas sepa que en esa casa se te honra, se te reconoce, se te adora, y en esa casa se te representa dignamente. Ayúdanos a todos, ayúdanos a todos, ayúdame a mí, ayuda a mi casa, ayúdanos a los que te servimos, ayúdanos a los que son líderes, ayúdanos. Nos haces mucha falta, Señor. En el nombre de Jesús declaro la bendición, porque dice aquí: con esta bendición vas a bendecir al pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios haga resplandecer su rostro a tu favor. Que Dios siempre tenga misericordia de ti. Que alce su rostro a tu favor y que ponga en ti paz. Bendito seas en tu entrada, bendito seas en tu salida, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito al acostarte, bendito al levantarte, bendita la obra de tus manos, tu trabajo, bendito el fruto del vientre, tus hijos, bendita sea tu alacena. Que cuando tu enemigo venga contra ti por un camino, que salga huyendo por 7 caminos de delante de ti.
que cuando nos volvamos a encontrar tengas un testimonio de que la iglesia que está en tu casa tiene avivamiento, está experimentando una revolución, que el Padre se ha levantado como líder espiritual y llama a los suyos a la vida de oración, que la iglesia que está en tu casa está experimentando renovación, restauración, restitución, y que la gracia de Dios se está derramando en la iglesia más pequeña, la iglesia de tu casa, la iglesia más poderosa, la de tu casa, y que el nombre de Cristo sea conocido en tu lugar y donde quiera que tú vayas. Alguien dice amén. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones.